Pero bueno, todo esto está buenísimo saberlo, chicos, porque después al momento de trabajar se ponen en juego nuestras personas, entonces hay que saberlo. Hay que saberlo. Y hay un montón de arreglos. Si estamos conformes con los arreglos, adelante, arreglemos, negociemos. Pero siempre la dignidad de la persona y el trabajo. No hay que dejarse explotar, ni manosear, porque siempre hay alguien que, bueno, nada. Hay alguien que pone una empresa y otro que trabaja. Si hay un común acuerdo de trabajo y empresario, perfecto. Pero también hay un marco legal que regula tiempos, horarios, descansos, tratamientos, enfermedades. Así que siempre hay que estar atentos, atentas a las reglamentaciones, porque ya les digo, siempre detrás de una reglamentación hubo un movimiento activista que logró esa reglamentación, que la padeció, que la sufrió y que hoy es un honor poder contar con esos derechos. Es un orgullo. Y cada vez, al tener más conocimiento de la salud y del bienestar de las personas, hay que seguir bregando por los derechos. Siempre buscando la igualdad y la justicia para la paz, ¿no? Para la paz individual, digo yo. Porque la paz individual también se contagia y así nos contagiamos de bienestar y de calidad de vida, que no es exigir otra cosa más que calidad de vida, equilibrio mental, mente, cuerpo y espacio físico, es lo que dicen las leyes. Así que de eso se trata, hacer un espacio de salud ocupacional que genere este tipo de información, de concientización sobre derechos y obligaciones, por supuesto, obligaciones también tienen los trabajadores. Bueno, seguimos con la ley de las ART. Ahí el abogado en el video hablaba de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es el órgano de contralor de las ART. Que también es importante saberlo, se pueden meter en la página de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, SRT, y también tienen todas las leyes que acompañan las reglamentaciones de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y ahí también se sostiene que los monotributistas, los y las monotributistas, se sugiere que también cuenten con una ART para el momento de, si sufren algún tipo de accidente relacionado con su actividad profesional, están cubiertos por las ART, los monotributistas también. Que eso también es importante saberlo, porque si sufro una enfermedad profesional, una enfermedad propia de mi trabajo, qué sé yo, el otro día comentábamos, me armé mi servicio eh, de lavado de mascotas, y el constante manejo del agua, se me generaron hongos en las manos. Esa enfermedad profesional está cubierta por la ART. Si yo lo hago desde la obra social, voy a tener otros costos. En cambio, si lo tengo desde la ART como monotributista, me la cubre la ART. Entonces, siempre está bueno tener este seguro de trabajo regulado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Vamos a ver qué más nos dice. Perdón, sí. Perdón, si en este caso, si no has usado guantes, ¿igual te cubre? No, tenés que usar guantes. Muy bien, Beatriz. Tenés que contar con todos los elementos de seguridad, pero ponele que los guantes que estás usando son acordes a los que te propone la 19.587, que es la de seguridad e higiene, pero igual tenés este tipo de lesiones o de enfermedades, te lo cubre la ART. O sea, si están todas las condiciones dadas, usás las medidas de seguridad y las condiciones de higiene, las tenés al día, las estás cumpliendo, las estás haciendo, igual, y tenés la enfermedad, la ART ahí te estaría cubriendo. Pero sí, siempre tener en cuenta eso, ¿no? Y también esto, concientizar a los trabajadores que si no hay un uso de los elementos de seguridad e higiene en el lugar de trabajo y la posibilidad de un accidente, te cubre, digamos, la lesión, pero el tratamiento y todo lo demás hay que evaluar si te lo cubre la ART. Eso lo dictamina la Junta Médica.
y el grupo de abogados que conforman la ART. Por eso estos, como decía Beatriz hoy, mucho grupo de abogados por detrás, haciendo informes, haciendo peritajes, porque claro, son costos que la ART va a tratar de evitar. Entonces, también, pero es todo un círculo, ¿no? La RT evalúa que ese empleador cuente con los elementos de seguridad. El empleador tiene que hacer que el trabajador use los elementos de seguridad y el trabajador, al usar los elementos que la empresa, la RT le da al empleador como órdenes, el empleador las usa, digamos, tiene que haber un círculo para que haya una cobertura del seguro. Y de ese modo evitar la posibilidad de riesgos, obviamente, de accidentes. Acá, ¿no? Esta responsabilidad. La ley de riesgos de trabajo se fundamenta en un sistema de responsabilidad individual de los empleadores para con ese trabajador. Se impone este seguro obligatorio y estas aseguradoras del riesgo de trabajo están supervisadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La contratación es obligatoria. Por eso, si soy un feriante y tengo gente a cargo, si soy un feriante regulado, habilitado, tengo que tener mi ART. Y al tener la ART y tener gente a cargo, la gente a cargo tiene también su ART. Si el empleador no posee contrato con una ART, debe responder directamente. Y ahí el empleador se haría a cargo de cualquier tipo de lesión que sufra ese empleado. Los objetivos que tiene la ley, la 24.557, es la prevención de los accidentes, prevención de los riesgos derivados de ese trabajo, implementando las medidas de seguridad y higiene que van a estar dadas por la ley 19.587. Después, la reparación de los daños derivados de esos accidentes y de esas enfermedades profesionales, la promoción de la recalificación y la recolocación laboral de esos trabajadores, y acá la 24.557, la ley de las RT, habla específicamente de la recalificación y del rol de terapia ocupacional en la recalificación. A través de la resolución 216 del 2003, se genera este espacio de recalificación, que es una vez que pasó, digamos, la enfermedad profesional o el accidente, su intervención médica, la rehabilitación y la provisión, digamos, de los elementos necesarios para ese proceso, la Junta Médica evalúa si el trabajador vuelve o no al trabajo. Entonces, si el trabajador, a partir de ese momento, comienza la recalificación, que pueden pasar tres cosas: o que el trabajador vuelva a su lugar de trabajo, o que el trabajador sea reubicado en un nuevo puesto de trabajo, o que el trabajador necesite una nueva ocupación y para eso capacitarse y prepararse en una nueva ocupación. Todas esas tres instancias, incluso una cuarta, que es cuando se determina una incapacidad permanente y el trabajador no puede volver a su casa y queda con una enfermedad en su casa. También la cubre la ART. Todas estas instancias son cubiertas por la ART. En caso del empleador no tener ART, las tendría que cubrir el empleador desde sus propios recursos. Y también esta negociación colectiva que existe para mejorar las medidas de la prevención y las prestaciones reparadoras son objetivos entonces de las aseguradoras de riesgos de trabajo. Prevención del accidente, reparación de los daños, la promoción de la recalificación y esa negociación entre el espacio de trabajo y los trabajadores. Entonces, las personas que participan de este proceso son el trabajador, el empleador y la ART como mediadora. Los deberes de esta aseguradora, que en nuestro país tenemos un montón de aseguradoras y todas reguladas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es asegurar obligatoriamente a las empresas, otorgar obligatoriamente bajo apercibimiento la sanción penal de las prestaciones de la ley, o sea, que se cumpla la ley, tomar al trabajador
en el estado en que se haya al momento de afiliarse, o sea, sin discriminación, así lo dice la ley, ¿no? Pero sin discriminación de ningún tipo, si presenta algún tipo de amputación, lesión, condiciones de salud que no sean las de rutina de un trabajador, la ART debe hacerse cargo de ese trabajador empleado por ese empleador. Llevar el registro de los siniestros, y esto estadísticamente es una ocupación constante que hacen las ART, ¿no? Hacer un seguimiento de los accidentes y poder identificar entonces los casos centinela, los primeros casos, hacer un acompañamiento de estos trabajadores en sus enfermedades o en sus accidentes y saber cuáles son los más frecuentes o los no, los días más frecuentes, los momentos más frecuentes, digamos, hay todo un estudio desde las ART para poder prevenir posibles nuevos casos. Los empleadores deben realizar la denuncia del accidente. Muchos empleadores no los denuncian para evitar posibles nuevos trámites o la cobertura de, no la cobertura de ese trabajador, sino la licencia que se puede llegar a tomar ese trabajador, o las nuevas medidas a implementar dentro de la empresa. Entonces prefieren que pasen todos los empleadores, tratan de que los casos se resuelvan en casa y que no lleguen a la RT. Todos. Todos, todos, todos. Entonces, llegar a la RT es el caso extremo en la empresa. Si les toca algún día trabajar en empresa, siempre se evita, van a notar que se evita llegar a la RT y que se traten de resolver las cosas en casa, en la empresa, para no hacer este tipo de denuncias, porque bueno, a partir de que la RT tiene conocimiento del caso, son otras las formas de actuar. Así que, por eso les digo, siempre es preferible hablar de molestias en la empresa, ¿no? De molestias, de edemas, de hinchazón, de enrojecimiento, y no dar un diagnóstico, porque ya inmediatamente el trabajador, al hablar de un diagnóstico, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una situación de intervención que no se pudo prevenir. Entonces, o porque no se hicieron ejercicios, o porque no se usaron los elementos. Entonces, tratar de, en este caso las empresas solicitan, tratar de resolverlo con cuestiones propias de la empresa. Y les puedo asegurar que desde terapia ocupacional podemos trabajar estos aspectos de prevención desde la empresa. Entonces, qué bueno que la empresa pueda contratar un servicio de salud ocupacional que pueda hacer este tipo de concientización y que realmente no llegue el trabajador a un RT y que no llegue a situaciones de accidente y mucho menos de enfermedades profesionales. Entonces, la concientización sobre la utilización de los elementos de seguridad e higiene forman parte del trabajo de terapia ocupacional en los espacios de salud ocupacional en las empresas. La ley de riesgo de trabajo hace esta diferenciación de 4 niveles, niveles de riesgo, ¿no? De las empresas están los riesgos mínimos, los que son, digamos, los que son muy pocas las situaciones de riesgo. No, personalmente no sé cuáles son, esto lo manejan las RT, pero tienen estas categorías de niveles de tipos de empresas según los riesgos. Por debajo de los mínimos, en los mínimos requeridos, de acuerdo a la legislación de higiene y seguridad, y por encima de lo establecido en las normas de higiene y seguridad. Ahora vamos a ver entonces la ley 19.587, que es la que nos va a determinar cuáles son estos niveles de higiene y de seguridad. Las comisiones médicas, que funcionan en el marco de la ley 24.557, se van a encargar de dictaminar, se van a encargar de determinar el grado de incapacidad de ese trabajador, el carácter de la incapacidad y la calificación médico-legal. Esta junta médica, conformada especialmente por médicos laborales, recurren a otras disciplinas ante ciertas situaciones. De hecho, terapia ocupacional puede formar parte de la comisión médica y
cuando se identifica el carácter de la incapacidad, se relaciona con las dificultades que tiene la persona para realizar las cosas de la vida diaria o realizar las actividades propias del trabajo. Entonces ese carácter de incapacidad se va a relacionar con este tipo de instancias y se recurre a otras disciplinas para poder fundamentar el grado de incapacidad que se le asigne a ese accidente o a esa secuela de enfermedad profesional. Lo que va a cubrir la ART es, por un lado, los costos de este accidente de trabajo, por otro lado, o sea, producidos dentro del lugar de trabajo, con respecto al trabajador. Después, en el caso de ser un accidente in itinere también, y también las enfermedades profesionales. Todo lo cubre la ART. Y acá hay un cuadro, bueno, que hace una diferencia entre lo que sería el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Es más que todo gráfico, entre accidente y entre enfermedad. Ahí se ven las diferencias, especialmente porque el accidente es un hecho súbito, violento, inmediato, que puede tener un tratamiento prolongado, pero que tiene que ver especialmente con ese hecho, mientras que la enfermedad se va dando a lo largo de todo el desempeño y la trayectoria de la persona. Y como está significado acá en el cuadro, hay una causa determinada que es propia de ese lugar de trabajo. Ya ese lugar de trabajo se predispone a que las y los trabajadores puedan sufrir este tipo de enfermedades. Que no solamente sea una persona, sino que sea un grupo de personas también. La verdad que este cuadro es bastante gráfico, me lo facilitó el profesor Leandro Guille, abogado, no, terapista ocupacional y abogado, que antes daba esta materia y lo tomé de sus clases. Es muy gráfico. Hay exámenes médicos, recordemos, como habíamos visto al principio, que los espacios de salud ocupacional dentro de la empresa tienen los espacios de guardias, y que al momento del accidente o de la enfermedad profesional hay una previa detección de la situación, pero en caso de ser derivados, bueno, se van a tener que determinar los diagnósticos, el tratamiento, la curación de la enfermedad o del accidente laboral. El examen preocupacional es el que se hace al momento de ingresar al lugar de trabajo y siempre al momento del accidente o de la enfermedad se recurre al examen preocupacional porque se hace una comparación de cómo estaba a cómo está. Y lo que busca la comisión médica, lo que busca es identificar qué relación hay entre los exámenes preocupacionales y la enfermedad del momento, a ver si existe alguna forma de relacionar una con otra. Por ejemplo, en una esclerosis múltiple, donde no hay una relación entre la enfermedad y el lugar de trabajo, igualmente se recurre a los preocupacionales, se busca genéticamente alguna relación, se busca la forma de poder disminuir la situación de riesgo de la empresa con la enfermedad adquirida. También los exámenes periódicos propios de cada lugar de trabajo, que seguramente son diferentes en un lugar y en otro lugar, por el tipo de ocupación, por el tipo de exposición que tenga ese trabajador o trabajadora a ese lugar de trabajo. Los exámenes periódicos, en algunos son anuales, en otros son cada 5 años, depende del lugar de trabajo, los exámenes periódicos. Y exámenes posteriores a una ausencia prolongada, optativo por la ART. Bueno, si no hay exámenes, si no hay exámenes periódicos, se tomarán los exámenes del momento. Y los exámenes al momento del egreso del proceso de tratamiento de la enfermedad y del accidente. Durante el proceso de tratamiento y de rehabilitación, de enfermedad,
profesional o después del accidente, la ley de riesgos de trabajo hace este tipo de prestaciones, de coberturas, por un lado, de tipo dinerarias, que apuntan a cubrir la pérdida de ingresos del trabajador por no poder concurrir a prestar las tareas en virtud de su incapacidad, de su lesión, de su dificultad, y también prestaciones de tipo en especies que van a ser otorgadas durante todo el proceso de rehabilitación o de curación, mientras mantenga los síntomas de la enfermedad o relacionados con el puesto de trabajo, perdón, con el accidente de trabajo. Y esta ley, bueno, son mucho más largos los artículos, pero detallan específicamente cuáles son estas prestaciones dinerarias, y de hecho también tenemos que buscar siempre las actualizaciones, porque se van actualizando los montos. Por ejemplo, ante una incapacidad laboral temporaria, a partir del día siguiente de la primera manifestación invalidante y mientras dure el periodo de incapacidad laboral temporaria, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual de cuantía igual al valor mensual de ingreso de base. Entonces, sigue cobrando el trabajador este tipo de remuneración mientras sea una incapacidad laboral temporaria. Si la incapacidad es permanente parcial, y vean estos, ¿no? Las categorías y cómo define el tipo de incapacidad, más allá del monto que puede llegar a cobrar, es cómo la ley de riesgos de trabajo define las incapacidades. Tenemos incapacidad laboral temporaria, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total. En la prestación de incapacidad permanente total, mientras dure la situación de provisión, de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70% del valor mensual de su ingreso de base. Percibirá además las asignaciones familiares correspondientes, las que se otorgarán con carácter no contributivo. Y también la gran invalidez, o sea, cuando el trabajador no pudo retomar a su lugar de trabajo. Cuando ya la Junta Médica, la Comisión Médica determina incapacidad de gran invalidez, es cuando el damnificado está declarado inválido. Vean la terminología, ¿no? O sea, es terrible. ¿Pero por qué? Porque está relacionado con el trabajo, con la imposibilidad de trabajar. No es lo mismo hablar de discapacidad según la Convención de las Naciones Unidas con la invalidez o la incapacidad, ¿no? No hagamos este tipo de comparaciones porque son contextos diferentes y términos distintos. Que en algún momento hablemos o escuchemos hablar, y sí, porque quedó incapacitado, sí, incapacitado quedó en términos laborales, ¿sí? Porque, por ejemplo, la pensión es por incapacidad y no es por discapacitado, como dicen social. Entonces, cada terminología tiene su referencia, en este caso marco legal, y esta incapacidad relacionada con lo laboral. No es lo mismo decir incapacidad, sí, Es una pregunta tal vez tonta, pero se me no, vino a nada la es cabeza. tonto. Mm. Capaz que pienso en que quede incapacitado para ese trabajo, pero puede realizar otro. Claro, claro que sí. Por eso es la incapacidad laboral permanente para esa situación, ¿sí? O sea, la Junta Médica lo determina para esa. Ahora, si por ejemplo tienen una pensión graciable por invalidez, también se relaciona con el área laboral, pero es para cualquier tipo de trabajo y tienen que tener el 76% de incapacidad. Por eso Ujú. siempre contextualicemos dentro de qué marco legal estamos hablando, y no confundamos los términos de discapacidad, persona con discapacidad frente a las situaciones de la sociedad, con este tipo de incapacidad laboral permanente, laboral temporaria. Bueno, Em, muchas gracias. no, por favor. Pero tiene que ver con eso, ¿sí? Em,
yo acá no estoy viendo quiénes estamos hablando, porque tengo puesta acá la imagen y para que se vea bien. Entonces, pero lo que vos estás comentando, eso es muy interesante, y también agregar que cuando la Junta Médica determina gran invalidez, es porque realmente hay una incapacidad importante. Hay una capacidad importante, hay una prestación económica muy importante que sale del bolsillo del empleador y del seguro de la RT. Entonces, para que la Junta Médica de la RT determine gran invalidez, realmente hay una situación de imposibilidad laboral, que no puede ser reubicado, que no puede buscarse, porque imagínense que la aseguradora de riesgo de trabajo busca la reincorporación del trabajador o la recolocación en un nuevo lugar de trabajo o la recalificación laboral, en este caso buscando una alternativa, y cubre todo ese proceso, tanto de capacitación como en especies, que ahora lo vamos a ver, cubre todo la RT. Hasta el momento, de esto la profesora Mariel Pellegrini en su servicio lo tiene, que es acompañar desde las ART al trabajador que queda con una enfermedad crónica y queda casi internado o en un hospital o clínica o en sus casas, con todo el equipamiento, pero no le da, digamos, la categoría de gran invalidez, porque sigue cubriéndole ese tipo de incapacidad laboral propiamente dicho. Así que cuando logran determinar gran invalidez, porque realmente la persona queda con una incapacidad importante de poder seguir trabajando en otras ocupaciones. Y finalmente, bueno, la muerte del damnificado en situación de trabajo, ahí se accede a una pensión por fallecimiento que va a estar prevista por el régimen previsional, y bueno, y cobra la familia, que también hay ciertas características para que cobre la familia, o sea, el monto es el mismo, lo que las características determinan es qué familiar va a cobrar la pensión de este damnificado. Pero también la ley da este tipo de información. ¿Quién va a cobrar entonces por ese trabajador fallecido en situación de trabajo? Y además de las prestaciones dinerarias, las prestaciones en especie, que era esto que les venía comentando recién. Por ejemplo, al sufrir el accidente y estar cubierto por la RT, la asistencia médica y farmacéutica la cubre la RT, prótesis y ortopedia, proceso de rehabilitación, proceso de recalificación profesional y servicios funerarios. Por ejemplo, el proceso de recalificación profesional, que es lo que les comento que la 296 del 03 sugiere la intervención de terapia ocupacional, es hasta el momento en que el trabajador, si no vuelve a su lugar de trabajo, si no pudo ser incluido, reubicado en otro lugar de trabajo, se puede capacitar en una nueva ocupación hasta tener, hasta la posibilidad de decirle, mira, no puedes reubicarte en tu empresa, te proponemos que te armes tu propio emprendimiento. Y entonces hay una capacitación, hay una compra de equipamiento, hasta que la persona dice, bueno, yo ya estoy independiente, y me desligo y llegamos a un acuerdo con la RT. Hasta ese momento, todo ese proceso lo acompaña terapia ocupacional en esta preparación para la recalificación profesional. Se podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativas injustificadas por el damnificado, determinadas por las comisiones médicas, y a percibir las prestaciones en especies de los incisos A, D y C. Entonces todo queda a consideración de la comisión médica, de esta junta, de este acuerdo que se realiza entre la comisión médica y otros profesionales que determinan la posibilidad o no de continuar con el recibir estas prestaciones. Pero muchas veces, lo reitero, se llega a un acuerdo entre el empleador, la ART y el trabajador.
lo vamos a ver en la teoría también. Muchas veces el trabajador, en la teoría laboral, ¿no? De terapia ocupacional, muchas veces el trabajador tiene miedo de hacer su proceso de rehabilitación, tiene miedo a perder su trabajo, otras veces tiene miedo a volver a su lugar de trabajo y volverse a accidentar, otras veces tiene miedo a volver y que sus propios compañeros subestimen su accidente o su enfermedad, y entonces se generan relaciones interpersonales también como factores psicosociales que afectan a la recuperación de ese trabajador. Entonces, esa reubicación se evalúa para saber si vuelve o no a ese lugar de trabajo ese trabajador. Y estos acuerdos, ¿no? Que hay entre las... Muchas veces el trabajador dice, yo ya estoy bien y tengo que volver, y la RT dice, no, pero todavía no. Sí, pero yo ya quiero volver. Bueno, fírmame acá que querés volver. Listo, firma. Y a lo mejor ya había hablado con el empleador. Muchas cosas pueden pasar. Lo importante es poder hablar con esos y esos trabajadores y trabajadoras, y que el acuerdo realmente sea consciente y que tenga que ver con la capacidad de elección de esa situación. Bueno, incapacidades, como les decía recién, estas terminologías que nos ofrece la ley 24.557, se evalúan por la Junta Médica, y en este caso voy a tomar estas diapositivas que se ofrecen en internet por el doctor Villafañez de la Universidad de Tucumán, quien habla específicamente de las incapacidades laborales en el marco de la ley 24.557. Y él lo que comenta es que, bueno, la capacidad laboral es la posibilidad de realizar eficientemente una tarea determinada. Por lo tanto, la incapacidad laboral es la imposibilidad de realizar este acto o ejecutar acciones posibles anteriores al accidente. Y en el artículo 7 de la ley tenemos el concepto de incapacidad laboral temporaria, que lo vimos recién, el concepto de incapacidad laboral permanente y el de gran invalidez. La temporaria se da cuando el daño sufrido por el trabajador le impide temporariamente la realización de sus tareas habituales. La permanente es cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa, que puede ser total, cuando es igual o mayor al 66%, o parcial, cuando es menor al 66%. Entonces, el 66% marca un tipo de incapacidad laboral que puede ser permanente, total, o permanente parcial. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguien tiene algo para comentar? ¿Algún caso que conozcan? Conocidos que por las ART fueron categorizados con incapacidad laboral permanente total o parcial. Profe, Sí. una pregunta. Ahí el porcentaje difiere con lo que establece la ley de contrato de trabajo, ¿no? Que establecía el 76% para la pensión y la incapacidad absoluta el 66%. Mira, la ley de ¿No? contratos de trabajo también habla del 66%. La que Sí. habla del 76% es la de invalidez de desarrollo social, que se otorga cuando no hay recursos. Cuando no hay recursos o cuando no hay algún familiar que te pueda sostener económicamente. Entonces, la de invalidez de desarrollo social es del 76%, que yo lo que comentaba era que lo relaciona con la situación laboral, pero la que realmente define la incapacidad laboral es esta del 66%. Después hay otra pensión, que es la de la provincia de Buenos Aires, que también es por falta de recursos, es de tipo social, pero también es del 66%. Por eso siempre definamos en qué marco legal nos vamos a mover, porque dependiendo del marco legal es el porcentaje. Pero tanto la del contrato de trabajo como la laboral es del 66%.
La otra es del 76, pero habla de la incapacidad, de la invalidez por el trabajo. Está bien, muchas gracias, profe. No, por favor. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque la pensión por invalidez graciable, la pensión graciable por invalidez, también marca una edad de acceso a la pensión que es los 18 años, porque está focalizada en eso, en la posibilidad de trabajar o no de la persona. Entonces, si es menor de 18 años, tiene curatela, y no importa tanto el porcentaje, porque es menor de 18 y no puede trabajar. En cambio, cuando es una persona que tiene algún tipo de, de discapacidad, digamos, social, que no puede acceder a un trabajo, mayor de 18 años, tiene que ser superior al 76%. Y eso también lo determina una junta médica al momento de hacer la junta médica por pensión. Y una forma de poder justificar esa pensión graciable por invalidez del 76%, del 66% para la provincia, es a través del certificado único de discapacidad. No es lo único. ¿Por qué? Porque el certificado único de discapacidad dice que hay discapacidad cuando la discapacidad es del 35%. Entonces, todo está evaluado, categorizado por un baremo. Y el baremo, a ver si viene ahora, y el baremo que vamos a usar para las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo es el que ofrece la ley 24.557 a través del decreto 659 del 96. Ahora lo vamos a ver. Pero digamos, siempre sepamos en qué marco legal nos estamos manejando para hablar en términos adecuados, ¿no? Y no decir sí, porque la gran discapacidad, no, es la gran invalidez para la ley, porque si no, no vamos a hablar con propiedad. Pero, bueno, espero que haberme expresado bien, ¿no? Y que se note la diferencia entre las pensiones graciables y las pensiones laborales otorgadas, en este caso, por el servicio previsional mediante las ART en situaciones de trabajo. También, por ejemplo, si una persona mayor de 18 años quiere acceder a una pensión graciable, 76%, y cuenta con antecedentes laborales y le juega en contra, porque hay aportes. Y la pensión graciable dice que es para toda persona que no tenga la posibilidad de acceder o que alguien lo pueda contener o apoyar económicamente. Puede ser, por ejemplo, un poco más de años, pero todo eso se evalúa. Siempre hay una comisión médica que evalúa la posibilidad del acceso a una pensión. En este caso, al ser por un accidente de trabajo, es la ART la que va a evaluar estas posibilidades de incapacidad. Muchas veces también pasa este mismo caso, que la persona sufrió un accidente de trabajo, arregló con la ART, no cobra una pensión, pero cobra un dinero por sus cantidades de años de aporte, por su relación con la empresa, y claro, pasaron los años y quiere sacar una pensión por invalidez, porque no está trabajando y tiene una discapacidad social que no le permite trabajar. No puede, porque con tantos años de aporte, le salta en el sistema que tiene aportes y que ha cobrado un dinero, no puede acceder a la pensión por invalidez. Entonces, hay muchas condiciones que al momento de asesorar tenemos que evaluar y saber, porque por sistema, por trayectoria, por leyes, por marcos legales que van determinando los derechos y las obligaciones, se pueden superponer algunos derechos. Bueno, y el gran invalidez es el estado que presenta a un trabajador con incapacidad laboral permanente, tal que necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. Esta es el concepto de gran invalidez que determina entonces la ley 24.557. Lo que decíamos recién es que las incapacidades
pueden ser temporarias o permanentes, por un tiempo y a lo largo de la vida o por el resto de la vida. Pueden ser parciales, totales o de gran invalidez. ¿Ven que acá total y gran invalidez es diferente? Entonces es incapacidad permanente, total, pero no llega a ser gran invalidez. Para que sea gran invalidez, realmente la Junta Médica tiene que haber evaluado todas las posibilidades alternativas posibles de que la persona no pueda seguir trabajando. De eso se trata. Y que puede ser provisoria o definitiva. El carácter de esa incapacidad temporaria o incapacidad permanente, total, provisoria o definitiva. ¿Cuándo finaliza la incapacidad temporaria? Con la declaración de incapacidad laboral permanente mediante el alta médica y transcurrido un año desde la primera manifestación del invalidante. También hay tiempos, ¿no? Tiempos que las ART determinan de acuerdo al tipo de accidente, de acuerdo al tipo de enfermedad, de acuerdo al tipo de trabajo, pero eso se encarga la Junta Médica. Nosotros tenemos que solamente asesorar sobre los diferentes tipos de incapacidad y saber si esa persona puede o no volver a su trabajo o realizar un trabajo alternativo. En este aspecto es pertinente referirnos al término de consolidación de la incapacidad, y existen dos tipos. Una consolidación médica, que se da en el momento en que se otorga el alta médica, y la consolidación jurídica, la que se produce al transcurrir un año de la producción del accidente o desde que el trabajador toma el conocimiento del daño que padece. Y yo agregaría otra, que es cuando se llega al juicio laboral. A veces no hay un acuerdo entre la consolidación médica y la jurídica, pero legalmente el trabajador exige otro recurso, otra respuesta, y ahí tiene que llegar al juicio laboral porque esa consolidación médico-jurídica no es acorde al tipo de daño que produce el accidente o la enfermedad profesional, que es lo que decía en el video el abogado. Entonces, hay una consolidación médica y una jurídica que puede o no responder a las demandas del trabajador. Porque tiene el alta o porque transcurrió un año, se determina la incapacidad laboral en su tipo y en su grado. Si la incapacidad se da entre el 1 y el 50% y hay una alta médica y transcurrido el año, la incapacidad es parcial y definitiva. ¿Sí? O sea, estos son los porcentajes y los conceptos que se le da a la incapacidad dada entre el 1 y el 50%. Es incapacidad laboral parcial y definitiva, o parcial. Y si la incapacidad es entre el 50% y el 66%, es incapacidad laboral parcial, permanente o definitiva. También se tienen que dar esas categorías. Esas categorías las determina la Junta Médica. ¿Y qué pasa si la incapacidad se da entre el 50 y el 65% y no hay una alta médica? O sea, tiene que seguir en rehabilitación. No tengo respuesta, no la presenta acá la respuesta, así que no. Acá la respuesta es que si no hay una alta médica, el trabajador no puede volver al trabajo. De eso se trata. Si hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador, el médico es el que tiene que firmar estas condiciones de que se vuelve al trabajo sin el alta médica. Se hace cargo el trabajador de su situación, pero no se va a hacer cargo la RT. Y de estos casos hay muchos,
porque puede ser que el trabajador ya esté en condiciones, pero el médico no le da el alta, y el trabajador decide volver a su trabajo, pero no se hace cargo de la RT. Cuando la incapacidad es del 66%, haya o no prestaciones, o sea, tenga el alta o no, la incapacidad siempre es total y provisoria. ¿Mm? Más del 66% hablamos de una incapacidad total. Y el grado de incapacidad, ven que a mí también me sale, el grado de incapacidad, se va a identificar el grado de incapacidad por nuestro baremo, donde aparecen las enfermedades profesionales y las posibles lesiones y afecciones de esa enfermedad, de ese accidente en el cuerpo del trabajador. Y tenemos entonces el decreto 659/96. Recuerda que el 658/96 es el de las enfermedades profesionales. E inmediatamente está el decreto 659 que determina cuáles son estas incapacidades dadas por las enfermedades y por el baremo, y por las enfermedades y por los accidentes. Es una tabla que va a determinar en porcentajes cuantitativamente qué afección tiene ese trabajador como secuela de esa enfermedad o ese accidente. Por supuesto que el trabajador ya ha pasado por todo el proceso de rehabilitación y de curación, y ya la Junta Médica determina mediante un porcentaje si el tipo de incapacidad. Puede o no volver al trabajo, pero el tipo de incapacidad lo determina. Si hay incapacidad, hay una retribución económica, como dijimos al principio, y puede o no volver al trabajo. Las incapacidades en el baremo nacional está presentado, o está, las enfermedades están agrupadas por capítulos. El capítulo que corresponde a piel, a las afecciones osteoarticulares, cabeza y rostro, ojos, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, digestivo y pared abdominal, sistema nefrológico, que también incluye el sistema reproductor masculino y femenino, sistema hematopéyico, neurología y psiquiatría. Todos estos capítulos entonces agrupan las posibles enfermedades, en realidad las secuelas de las enfermedades y de los accidentes laborales. Por ejemplo, osteoarticular comprende columna, caja torácica, miembros superiores, miembros inferiores, y para poder identificar el porcentaje de las afecciones, de la afección de esta parte del cuerpo, se diagnostican las secuelas, ¿sí? Y generalmente se recurre a estudios, a exámenes de apoyos, pero también se va a recurrir a otros profesionales, y es lo que les comentaba recién. Desde terapia ocupacional se hace un aporte importante porque se consigna el desempeño de la persona en su lugar de trabajo o en sus actividades diarias, recreativas, deportivas, en función a la secuela ocasionada o remanente de ese accidente o esa enfermedad profesional. Y también, y esto es muy interesante, se hacen simulaciones, por ejemplo, hay una evaluación que es de verdad o mentira, donde se le va diciendo al trabajador si le duele o no le duele, y qué cosas puede ir haciendo y qué cosas no. Porque claro, obviamente, hay algo en el trabajador de querer cobrar más por el tipo de secuela. Entonces hay evaluaciones que permiten evaluar si es verdad o mentira, y desde lo que hacemos de terapia ocupacional es relacionarlo con las situaciones de la vida diaria de la persona, ¿no? Para ver si puede hacer ciertas ocupaciones y si menciona o manifiesta dolor, dificultad. Así que
las situaciones de simulación son un recurso al momento de la evaluación de la Junta Médica. Mucho fraude. Hay mucho fraude, hay trabajadores que simulan la dificultad para hacer las tareas de la casa o las tareas propias del trabajo. También hay una imitación de trastornos, ¿no? Patológicos con sus síntomas. Entonces, para poder evitar estos fraudes, se recurre a a simularlos y a relacionarlos con diferentes situaciones de la vida. Hay mucho, de simulación hay mucho, porque es uno de los aspectos más recurrentes en los trabajadores al momento de la junta médica, con tal de cobrar más dinero, obviamente, o de que se reevalúe la situación de su cobro o de su reubicación laboral. Hay una exageración de los síntomas objetivos, pero también tengamos en cuenta lo que decía el abogado. Muchas veces, tanto las comisiones médicas como las comisiones jurídicas tratan de reducir el dolor, las manifestaciones y los aspectos subjetivos del trabajador para no tener que pagar tanto dinero frente a un accidente, ¿no? O enfermedad profesional. Entonces, desde terapia ocupacional, por supuesto, considerar primeramente la persona y si hay una manifestación de dolor, de pena, de tristeza, de situaciones que debido al accidente o a la enfermedad profesional no le permiten reintegrarse al trabajo, bueno, por supuesto, considerar la situación de ese trabajador. Y seguramente vamos a tener que lidiar con otras disciplinas que tratan de subestimar las situaciones manifestadas por los trabajadores. Pero sepan que para las ART es un aspecto, la mentira, a evaluar y a considerar al momento de la evaluación médica. Bueno, también columna vertebral, secuelas de fracturas, traumatológicas, alteraciones clínicas, limitaciones funcionales, y así es como está presentada entonces en el baremo todas las secuelas, tanto de enfermedades profesionales como de accidentes, las secuelas por parte del cuerpo, desde el dedo meñique, pulgar, de esta manera se presentan en el decreto 659/96 los porcentajes de lo que vale la parte del cuerpo. Entonces, para poder determinar el grado de incapacidad, se van sumando las diferentes afecciones o secuelas, las secuelas o esas partes afectadas del cuerpo por porcentaje. Entonces vos decís, bueno, la fractura del cuerpo vertebral operada con lesión vale 15%. Eh, la parte afectada del cuerpo vertebral vale el 15%. Entonces yo tengo un 30%. Y van sumando las partes del cuerpo hasta determinar cuál es el grado de incapacidad determinado por la Junta Médica. Y la limitación funcional que va a estar dada por terapia ocupacional se evalúa tanto físicamente como en las características del desempeño y la función de la persona. Entonces, por eso les comentaba que desde terapia ocupacional cumplimos una función importantísima al momento de relacionar el desempeño de esa persona con las secuelas de ese accidente o de esa enfermedad profesional. Bueno, y así todas las partes del cuerpo tienen un valor cuantitativo para que las comisiones puedan determinar el grado de incapacidad. Bueno, esos son ejemplitos. Bueno. También, en este caso,
Ahí la dificultad para la realización de las tareas habituales, que lo va a determinar entonces desde terapia ocupacional, más allá de la afección física, se agrega la dificultad en la función, en la realización, y también se le da un porcentaje a ese grado de disfunción de ese trabajador en las tareas, tanto del trabajo como de las actividades de la vida diaria. Y se determina si se requiere o no recalificación laboral, o sea, esta reubicación para el trabajo, o si vuelve al trabajo, si se reubica en un puesto nuevo de trabajo, o una nueva ocupación en el proceso de recalificación laboral. También el porcentaje va a estar dado por la edad de ese trabajador, digamos, son muchos factores que ponderan, como dice acá, el porcentaje definitivo de esa incapacidad laboral. Y ahí terminó el doctor Villafañé con su presentación. Bueno, súper interesante realmente la 24557 y sus resoluciones, porque no es solamente la 24557. En la 24557 tenemos muchos términos, conceptos, pero después las actualizaciones y las resoluciones que surgen son muchas. Las más importantes, las 296 del 03, que es sobre recalificación laboral. Después tenemos la 886/15 de ergonomía. La 295 del 03, que es la de levantamientos y la de sugerencia de ergonomía. Para mí esas tres las más importantes, pero después hay un montón más. Bueno, hacemos un recreíto a esta hora del relato y volvemos con la 19587, que nos habla sobre la seguridad y la higiene y su relación con la 24557. Primero surge la de seguridad y higiene y después la 557. Así que vamos a ver por qué surgió la 557 y cómo se relacionan entre una y otra. Bueno, ¿qué hora es? Y 37. Y 45, volvemos, 45, 47. Así nos tomamos 10 minutitos. Relajamos, estiramos y volvemos. Y si tenemos alguna preguntita, sería genial, así la podemos hablar en conjunto y la resolvemos juntos y juntas.
¿Dónde sigo acá? Ahí estamos. Bueno. Y la ley 19.587, si bien, reitero, desde terapia ocupacional no vamos a ser especialistas en seguridad de higiene, sino que tenemos que saber de cuáles son esos elementos de seguridad de higiene que va a tener que usar este trabajador, trabajadora, para desarrollar su trabajo, que lo haga de la mejor manera posible. Siempre y cuando el empleador, obviamente, facilite el uso de estos elementos. La idea es saber cuáles son estas técnicas y estas medidas precautorias del cuidado de la salud del trabajador y la implementación de los elementos. Entonces, saber cómo moverse dentro del espacio de trabajo. Desde salud ocupacional, terapia ocupacional, lo que hace es asesorar en el uso, en el cuidado, en las situaciones de prevención, así todo lo que vimos, estos factores de riesgo que veíamos, todos esos factores son los que tenemos que considerar al momento de hacer este tipo de capacitaciones. Capacitaciones que se hacen al momento de ingresar al trabajo y que se hacen a lo largo del proceso de desempeño de ese trabajador. Son constantes. En la medida que se hace una rotación de trabajo, en la medida que se cambia un mueble de lugar, hay que trabajar en la concientización, en los líquidos derramados, en las puertas abiertas, en cómo realizar los levantamientos, para prevenir las posibles lesiones y para prevenir los posibles accidentes. Entonces, la ley 19.587 menciona cada uno de los elementos y de las condiciones que hay que considerar para evitar los accidentes. Y por eso se relaciona con la ley de riesgos de trabajo, porque lo que hace es proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica del trabajador, prevenir, reducir y eliminar y aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo, estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes y de las enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Y este artículo 4 es el que se va a relacionar con la ley de riesgos de trabajo porque es la que menciona las características que hay que tener en cuenta para moverse dentro de la empresa. Es muy interesante toda la ley, pero donde vamos a focalizar nuestra intervención es en los tipos de elementos que vamos a utilizar, porque lo que hace terapia ocupacional es específicamente trabajar sobre el desempeño de ese trabajador. Entonces, en el uso y la manipulación de los materiales, tanto del lugar de trabajo como de los elementos de prevención. Sobre las reglamentaciones en cuanto a las características propias de las herramientas y de las maquinarias, no vamos a trabajar porque realmente no tenemos la formación para saber cuándo está en condiciones de funcionamiento. Sí, escuchar a ese trabajador que dice, ¿sabes qué? Saltó una tuerca y entonces me parece que está funcionando mal por eso la máquina, y entonces paremos la máquina, vayamos a seguridad de higiene y trabajemos sobre si hay que llamar o no a un mecánico, pero eso se encarga de seguridad de higiene. También en decir cuáles son los elementos adecuados para ese puesto de trabajo, y podemos tener una idea de terapia ocupacional, pero no estamos habilitados para prescribir ese tipo, característica y grado de grosor de los guantes, o de la tela específica para la ropa de esos trabajadores, pero sí saber cómo se coloca esa prenda, cuándo está en condiciones y cuándo no se encuentra en condiciones. Entonces, esta ley nos ayuda a poder acompañar el proceso de seguridad de higiene con el asesoramiento y con la capacitación de las y los trabajadores en el lugar de trabajo. Y por supuesto, prevenir accidentes de trabajo. En los artículos, por ejemplo, del 191, que ya empieza a hablar propiamente de la ropa,
Un segundito. A ver, acá tengo un resumen. Entonces, en los elementos de protección personal, que son los elementos en los que podemos intervenir en capacitaciones a trabajadores y empleadores en el uso de los elementos de seguridad e higiene. Por ejemplo, en el artículo 7 de la ley 19.587 se habla de las condiciones de seguridad en el trabajo y sobre la protección individual de esos trabajadores. Que cada trabajador pueda decir cuándo su elemento de protección personal se encuentra en condiciones, cómo se usa, cómo se coloca, y lo que yo les decía el otro día, tal vez algo medio insignificante, pero saber cuánto calzó, cuál es mi talle de remeras y de camisas y de camperas, cuál es mi talle de pantalón. Saber esas características, porque al momento de digamos, acceder al trabajo, muchas veces nos encontramos con personas que no saben sus propias medidas. Entonces, saber sus medidas y sus pesos, es importante que el trabajador se conozca y es importante que desde terapia ocupacional podamos generar este interés por este conocimiento. Anda a pesarte, anda a medirte, cuánto es tu altura, cuánto es tu peso, cuál es el tamaño de tu calzado, son cuestiones propias del trabajador que hay que saber al momento de hacer una adecuada selección de la ropa y de los elementos de protección personal. Y relacionarlo entonces con el adecuado uso, como decía hoy la compañera. ¿Qué pasa si no estaba usando guantes cuando el puesto implica guantes? Bueno, capacitar a ese trabajador en el uso de los guantes, en ese caso, o en el uso de los elementos de protección personal, porque de otro modo, si se sufre un accidente, no estaría cubierto por la RT. Entonces, esas consideraciones son necesarias para poder tener este tipo de cobertura. En la ley, para cada tipo de trabajo también se especifican, más que para cada tipo de trabajo, por el tipo de factor o de agente, el tipo de protección. Por ejemplo, en el artículo 63 habla sobre las radiaciones, tanto las ionizantes como las no ionizantes, y habla que estas radiaciones requieren de protección ocular. Entonces, sugiere que no solamente sea una protección al ojo, sino que también considerar un casco con visera y una máscara adecuada y ropas ligeras y resistentes al calor. O sea, sugiere el tipo de equipamiento para los puestos de trabajo que afrontan situaciones de radiaciones. Y de esta manera va a ir comentando los diferentes tipos de elementos requeridos para cada puesto de trabajo. También, por ejemplo, en este caso que se trabajan en el artículo 152, habla de los trabajos que realizan soldaduras y cortes, sugiere que tengan condiciones de seguridad ventiladas e iluminadas. Y también se van a implementar las medidas de seguridad necesarias contra incendios. Desde salud ocupacional, que es el lugar donde trabaja la terapia ocupacional, es indispensable, o casi completo, poder trabajar con el técnico en seguridad e higiene, o el técnico en ergonomía, porque se hace una complementación casi perfecta, digamos, del lugar de trabajo, si las condiciones del trabajo son las adecuadas. En la mayoría de las empresas, sí, porque es una obligación, porque la RT obliga a que el empleador cumpla con estos requerimientos para poder cubrir en caso de accidente. No quita que no haya un accidente. En caso de haberlo, tanto accidente como enfermedad profesional, tienen que estar las condiciones del espacio y los condicionantes del ambiente y los elementos de seguridad
y de protección personal en uso. Entonces, la mayoría de las empresas para ser habilitadas cuentan con estos elementos, que después se desgasten y no se repongan, que el trabajador no los use porque le resulte incómodo. Eso es otra cosa y no hay cobertura de RT en caso de faltar estos elementos. ¿Mm? Por ejemplo, acá habla de los trabajos, bueno, sigue con los de soldadura, con los diferentes tipos de soldadura, por ejemplo, estos que se realizan con autógeno y son eléctricas, se usarán pantallas con doble mirilla, una de cristal transparente y otra abatible oscura para facilitar el picado de las escorias y ambas fácilmente cambiables, ¿no? Que se vayan renovando estos vidrios en las ventanas visoras de las máscaras para obviamente facilitar la visión de este trabajador, pero sugiere que sea doble la máscara. Entonces, estas características propias de cada elemento las encontramos en la ley 19.587. También, por ejemplo, en el artículo 191 habla de la ropa propia del trabajador, acá, donde dice que tiene que ser de tela flexible, que permita una fácil limpieza, desinfección adecuada a las condiciones propias del puesto de trabajo. No todas las ropas van a ser iguales para todos los puestos de trabajo, entonces las ropas propias de cada puesto de trabajo, en línea con la 19.587 y con algún decreto facilitado por que derive de esta ley o que esté en acuerdo con gremios y sindicatos, van a determinar el tipo de ropa para cada puesto de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción tienen un tipo de ropa por el decreto, creo que era el 911 del 16, los de la construcción. Los de panaderías tienen otro tipo de ropa. Los de soldaduras, en línea con la, con la 19.587, tienen otro tipo de ropa. Entonces, esta ley es la base. Y a partir de esta ley surgen decretos, resoluciones que determinan para cada puesto de trabajo las características específicas. Por ejemplo, también dice que la ropa debe ajustarse al cuerpo del trabajador, manteniendo la comodidad para realizar los movimientos. También dice que las mangas se sugieren que sean cortas y que cuando sean largas se ajusten adecuadamente. Estas son las características, reitero, generales. También sostiene que se eliminen algunos elementos como bolsillos, botamangas, botones, el doblado de las botamangas, también evitar los cordones, ¿no? Por razones de higiene y para evitar enganches. También se prohíbe el uso de elementos que puedan originar otros riesgos, como por ejemplo corbatas, bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, collares, otros elementos, no solo por esto de que se puedan enganchar, sino que también por cuestiones de higiene. Y también para el caso de las ropas lo que dice es que tienen que ser, depende del puesto de trabajo, ¿no? Pero en lo posible que sean impermeables, que sean anticombustibles, que logren las cualidades de abrigo o de resistencia a las diferentes temperaturas, y siempre que sea necesario, se le va a brindar al trabajador o la trabajadora los delantales, los chalecos, cinturones, todos los elementos que puedan ser necesarios van a ser elementos extras a la ropa de base de ese trabajador. Por ejemplo, para la protección de la cabeza, que comprende la cara, el cráneo y el cuello, recuerden que también el decreto 659 va a determinar las enfermedades profesionales, perdón, el baremo también lo organiza por cabeza, cara y cuello, entonces también hay una relación con el baremo y la ley de seguridad e higiene. También considera los ojos y los oídos, y que en los lugares de trabajo
evitar los cabellos sueltos. Las máquinas pueden enredarse, y entonces, bueno, es una forma de poder cuidar la cabeza, cuidar la cabeza que implica todo el cráneo y sus órganos. También prever que será obligatorio la cobertura de cofias, de redes, de gorras, digamos, determinando el tipo de puesto de trabajo, evitar el pelo suelto por una cuestión de higiene y por una cuestión de enganches. Y que cuando el puesto de trabajo se encuentre en una situación de riesgo por caídas, por proyecciones, digamos, por elementos volátiles o elementos sueltos, utilizar casco, ¿no? Y que estos cascos pueden ser de ala completa o con visera. Hay algunos con materiales resistentes y otros anticombustibles o de combustión muy lenta, digamos. Las características del casco también van a depender entonces del tipo de trabajo que se realice. No solamente por el ala, sino que también por la dureza y la capacidad de resistencia y de combustión de ese casco. También, bueno, la protección de los ojos a través de pantallas, los tipos de protección ocular, también por el tipo de trabajo, si tienen que ser de algún tipo de resistencia frente al calor, si tienen que ser con algún espesor que los mantenga livianos, si se trabajan con vapores, gases o aerosoles, va a depender también entonces la protección ocular. También cuando hay partículas volátiles, digamos, tiene que ver la protección ocular con el tipo de trabajo que se realiza. Habíamos visto algunos cuando las compañeras presentaban que tenían la cobertura total del ojo, a forma de máscaras oculares, pero también hay otras máscaras que cubren la cara de forma completa. Entonces, de acuerdo al tipo de trabajo, ¿qué tipo de protección ocular se necesita? También pueden ser lentes. La protección para los oídos. Entonces, ante las fuertes vibraciones, bueno, de acuerdo al tipo de vibración, ¿qué tipo de protección? En miembros inferiores se va a proveer también el calzado adecuado al trabajador. Pueden ser zapatos, botines, polainas o botas adaptadas a los riesgos de prevenir. Como decía la compañera, que acá no está especificado, a lo mejor cuando habla de polainas se refieren a esas medias, medias con un cierto tipo de tela que previene, en este caso, enfermedades como varices. Pero en general, el calzado ofrecido para el trabajador es evitar traumatismos, las caídas, los enganches. Entonces también calzado especial para el tipo de trabajo. Acá vemos que también la ley menciona el calzado especial cuando el trabajador está expuesto a productos químicos o líquidos corrosivos, que tiene que estar confeccionado de un material que no se corroa, que no se inflame, de acuerdo al tipo de trabajo que se esté realizando. Por ejemplo, cuando hay una manipulación de metales fundidos, entonces se proporcionan calzados con amianto, que en algún momento alguna compañera lo comentó, no sé si era el calzado o era el delantal con amianto, para evitar las posibles quemaduras. Hay resoluciones, hay decretos propios para cada puesto de trabajo que describen entonces el tipo específico tanto de casco como de delantal como de calzado, acuerdo a cada puesto de trabajo. Y en el caso de miembros superiores, la utilización de guantes, creo que era 198, sí, de guantes, acá le ponen la palabra mitones, y que también va a depender del puesto de trabajo el tipo de guante, tanto
la forma, como el material, como la capacidad de cobertura. Por ejemplo, hay guantes que solamente se presentan en los dedos, otros que llegan hasta, el inicio de la muñeca, otros guantes con mangas, otros que cubren todo el brazo. Dependerá entonces del puesto de trabajo el tipo de guante. Y también, por ejemplo, en el artículo 199 habla específicamente de los equipos protectores del aparato respiratorio. Bueno, y acá también hay resoluciones que hablan específicamente de los puestos de trabajo expuestos a intoxicaciones, entonces las posibles máscaras para evitar este tipo de gases, de humos, de vapores que afectan a la salud del trabajador. Acá hablamos de los trabajos en altura, con los arneses que van a sostener a los trabajadores, evitando las posibles caídas, con los típicos tipos de cinturones y de soportes que van a sostener a ese trabajador en situación de riesgo. Acá está, por ejemplo, el decreto 911 del 96, especialmente ofrecido a los trabajadores o sea, a los trabajadores de acuerdo al tipo de trabajo, el tipo de elemento necesario para la protección de su salud. Ese es el artículo 911 que habla y que obliga a los empleadores a facilitarle a los trabajadores el tipo de material específico, el equipo y la protección personal. Bueno, esta ley entonces se relaciona con la 24.557 por este cuidado de la salud, la prevención de los accidentes y la promoción de la salud. Entonces, esa promoción de la salud está a cargo del equipo de salud ocupacional que va a capacitar a estos trabajadores en el uso, el manejo y el cuidado de estos elementos de seguridad. Este también se los puedo dejar, pero no es muy significativo porque es resumen es el resumen de la ley, ¿no? Entonces, lo mejor es manejarse con la ley y buscar, de acuerdo al tipo de trabajo, el tipo de protección necesaria. Considerando, por supuesto, todo lo que comenta la ley, ¿no? Desde el calzado, protección de miembros inferiores, protección de miembros superiores, protección del cuerpo, protección de la cabeza, en todos sus órganos. Tal cual luego lo retoma la 24.557 en el baremo y organiza las enfermedades en función al cuerpo y a los órganos. Así que bueno, no es necesario saberse la ley de memoria, por supuesto, pero sí saber cuáles son los elementos de protección y de exposición del cuerpo humano a las situaciones laborales. ¿Alguna pregunta? Muchos vimos en las presentaciones, ¿no? que venían realizando. Ya veníamos como familiarizándonos con los conceptos y con los elementos de seguridad e higiene, pero era mi interés que supieran cuál es la fuente. La fuente es el marco legal. La 24.557 y sus decretos para las enfermedades, la 19.587 con la descripción de los elementos de seguridad e higiene para el cuidado de la salud del trabajador y la trabajadora. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que se les haya ocurrido en este tiempo? Ya hoy cortamos entonces con las condiciones y el medio ambiente de trabajo, y ya la semana que viene arrancamos entonces con las patologías
propias de los ámbitos laborales, ¿no? Que son un montón. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos al TP, que es cortito. Son 3 preguntas, pero bueno, son 3 preguntas que hay que desarrollarlas. Me falta abrir el otro. Ahí, ¿qué les abrió, chicos? ¿Qué tienen abierto el TP? Yo veo todo negro. Ah, No, sí, ahí no yo se ve también veo nada, todo profe. negro. Ok, entonces se fue. ¿Nunca lo vieron al TP? Sí. Sí, sí. Sí, Ah, ok. antes aparecía un Word. Ah, ok. Es porque abrí acá otra carpeta, entonces por eso ya. Cierro acá. Los temas. Entonces, vamos de vuelta al TP. Y bueno, mi idea para este trabajo práctico es poner en práctica todo lo que vimos hasta ahora en casos. Entonces, les propongo para este trabajo práctico entregarlo la semana que viene. Tendrían tiempo hasta el martes a las 9 horas para entregarlo. Así después ya arrancamos con la clase. Lo anoto ahí. Lo estaría colgando inmediatamente, terminamos la clase en el campus. Y mi idea es que de una lista que yo les ofrezco de enfermedades y de agentes propios del trabajo, pero más que todo de una tarea laboral, como, qué sé yo, fabricación de muebles, fabricación de panificados, o producción agropecuaria, o producción, no sé qué otra producción puse. Bueno, yo les propongo ahí un par de tareas, de trabajos, poder identificar entonces el agente de riesgo y poder hacer este trabajo práctico. ¿Qué implica? Primero, por supuesto, fundamentar en la ley 24.557 cuáles son esos derechos y obligaciones de ese trabajador y ese empleado, y cuáles serían las posibilidades de accidente o de enfermedades profesionales, y cuál es la de incapacidad laboral en ese puesto de trabajo. ¿Mm? Luego, en el marco de la ley 19.587, presentar las condiciones de seguridad de ese puesto de trabajo y relacionarlas con sus correspondientes elementos reglamentarios. Y como actividad 3, y esta es la más linda, es diseñar una lista, tipo una autoevaluación para ese trabajador, que pueda contener todas estas características que se proponen desde seguridad e higiene antes de empezar a trabajar. Tipo, empiezo a trabajar, empiezo mi día de trabajo y digo, ¿tengo el casco? Sí. ¿Tengo el casco con visera grande o visera chica? Con el de ala grande, perfecto. ¿Tengo mi cinturón? ¿Tengo mi faja de seguridad? ¿Tengo mis zapatos o mis botas? Pero que esa lista surja entonces de lo que observamos tanto en la 24.557 como en la 19.587. Porque para poder determinar cuáles son esas cuestiones de seguridad, también tienen que saber cuáles son las posibles enfermedades. Entonces, cuáles van a ser, si estamos hablando de una dermatitis, bueno, seguramente estamos hablando de protección de ropa, protección en guantes, protección ocular. Entonces, que haya una relación entre el punto 1 y el punto 2, y que en el punto 3 se arme un checklist, así como les colgué yo, no sé si lo pudieron ver en el campus,
un checklist de la situación de trabajo de sentado, esa autoevaluación de ese trabajador frente a un escritorio, cómo está la silla, cómo está parado, cuál es la posición de la espalda, cómo apoya la mano, cómo usa el teclado, cómo usa el mouse, bueno, así tal cual, de ese puesto de trabajo que elijan, pensando en la seguridad y la higiene. Obviamente que no tienen que llenarlo ustedes al checklist. La idea es diseñar un checklist para ese puesto de trabajo que considere todas las situaciones de seguridad y higiene de ese trabajador en ese lugar de trabajo. Si es levantamiento, bueno, que tenga que ver todo con la reglamentación de su equipo de protección individual como trabajador. Creo que es una actividad que, bueno, a lo último va a ser interesante, va a ser, los va a hacer buscar información sobre los diferentes tipos de elementos de seguridad para que ese trabajador pueda elegir el adecuado elemento de seguridad. Así que, bueno, los invito a que lo puedan hacer. Es un trabajo de tipo grupal o individual. Bueno, esta es la carátula. Por favor, los integrantes del grupo, le cambié de fecha recién, porque le saqué un punto, así que dije, no, mejor le saco un punto y lo entregan el 19 y ya nos sacamos de encima el trabajo, el parcial 1. Y ya está por este lado. Les voy a presentar entonces la lista de posibles enfermedades. Nada, Profe, ¿Sí? una consulta, ¿lo subimos en algún formato especial, PDF o Word, es lo mismo? Yo prefiero en Word. Yo prefiero en Word porque ahí lo puedo corregir más fácil. En PDF como que en el Drive no lo puedo manejar y aparte, si ustedes lo suben en la carpeta en la que les voy a colgar del campus, también en PDF no me deja manejarlo. Entonces prefiero en Word y yo le voy poniendo ahí referencias y lo voy corrigiendo en el mismo Word. Entonces, yo les pongo, yo esto lo saqué de la 24.557, del decreto 658 y 659, donde tenemos las enfermedades y el baremo. Entonces, acá les estoy poniendo la tarea, el agente que puede llegar a ocasionar la enfermedad profesional y los tipos de lesiones posibles. Solamente tomé algunas, no todas. Si ustedes quieren tomar todas de acuerdo a la tarea que elijan, está bien, pueden considerar todos. Yo puse solamente algunas. Pero la idea es entonces que por grupo puedan elegir, o por trabajo, se puede elegir la tarea y luego entonces desarrollan todo el trabajo. Lo que les pido es que elijan una tarea y que comenten a qué puesto de trabajo se relaciona esa tarea o de qué empresa lo sacaron, como para poder ustedes, cuando tengan que hacerlo, poder ver un video y estar un poco más conectados con el puesto de trabajo. No es hacer un análisis ocupacional, por supuesto que no, porque eso lo ven en la teoría, entonces no podemos hablar de descripción analítica de tareas, ni de operaciones, solamente de elementos de seguridad y higiene que puedan observarse al realizar esas ocupaciones en los diferentes puestos de trabajo. Bueno, se los cuelgo en el foro, eligen, van eligiendo las tareas, así no se van repitiendo, no vale repetir, y si hay algún grupo que tenga que recuperar, no recupera sobre el mismo puesto de trabajo, tiene que recuperar haciendo la elección de una nueva tarea, ¿sí? Entonces, de eso se trata el TP1, no es difícil, creo que es bastante llevadero, dinámico, especialmente porque el armado del checklist después lo pueden usar seguramente el día de mañana como una herramienta más al hacer un análisis ocupacional o al hacer una capacitación, así que es muy interesante. De hecho, alguien lo sugirió a lo largo de todas las presentaciones, yo lo tomé y entonces por eso se los estoy presentando, me parecía que había sido de interés y la verdad que a mí me parece muy valioso. Creo que es una buena forma de aplicar terapia ocupacional en contextos laborales
usando las herramientas de la seguridad de higiene en la empresa, ¿no? Así que bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿va a habilitar un foro para que pongamos el tema en el Exacto. campus? Sí. Listo. Habilito el foro y pongo como fecha límite martes 19 a las 9 horas. ¿Sí? Hasta esa hora lo pueden subir. ¿Qué más? Aquellos que no hayan subido las presentaciones de PowerPoint grupales, por favor háganlo porque les pongo un 1. Y ya el 1 les promedia la nota. Y hay gente que no lo colgó. Hay gente que no lo colgó. Si lo quieren colgar antes, mucho mejor, porque lo puedo corregir antes. Mucho mejor. Pero no les voy a entregar la nota hasta que no presente todo el grupo. Igual, ninguno se repite. Ninguno va a poder poner las mismas características de seguridad y higiene que otros. Van a ver que es muy individual por grupo, de acuerdo al puesto de trabajo que hayan elegido. Profe, ¿y la clase que viene hay que presentarlo o en algún otro momento? No, lo cuelgan y yo lo corrijo. Ah, ok. Y ya seguimos la semana que viene con la presentación del nuevo tema, que son las patologías relacionadas con el trabajo. Así que bueno. Profe, ¿es por lista de, es por trabajo o es perdón, ¿es por lista de tarea, de trabajo o es por la enfermedad? No Por entendí tarea. esa parte. Es por Es tarea. por lista de tarea. Claro, sí. Ustedes eligen la tarea y esa tarea es la que lleva a una enfermedad profesional junto con un agente. Ok, gracias. ¿No? Así que elijan la tarea y de ahí desarrollan todo el trabajo. Después, si les parece y acordamos todos y lo podemos compartir, me encantaría, porque la verdad que se van a hacer unos checklists muy interesantes de acuerdo a las tareas, y bueno, también está bueno poderlos tener, que alguien ya haya hecho todo un estudio de ese puesto de trabajo y las posibles elementos de seguridad y protección personal del trabajador. Así que si quedan lindos, los subimos como un material accesible para todos y todas. Así como está la de la silla, así van a quedar todos estos que ustedes puedan confeccionar. Así que bueno, si no hay preguntas, a trabajar y nos encontramos la semana próxima. ¿Está bien? Bueno, yo igual acá me quedo. Yo me quedo acá por si surge alguna pregunta. Yo ya me quedo colgando el trabajo práctico, ¿sí? Gracias, profe. No, a ustedes, chicos. Gracias. Buena semana. Gracias, profe. Bárbara, profe, gracias. Buena semana. Chao, profe. Chau, Gracias. chau.